Manos de mujeres que han parido la verdad, manos de colores aplaudiendo algún cantar. Silvina, me decías que ese collar era de tu madre. Sí, un diseño muy interesante porque a pesar de tener unos cuantos años, debe ser de la década del 60, fines del 60, era muy moderno para su momento. Es cerámica, está muy bien trabajado y bueno, a veces refloto cuando voy a algún lado donde me voy a poner nerviosa, alguna pieza de mi madre. Es como tenerla un poco, Sí, ¿no? sí, todavía la tengo, por supuesto. Mi mamá tiene 93 años, pero como ha sido una parte tan importante de mi vida en general y de mi vida artística en particular, me gusta tenerla cerca lo más posible. ¿Qué hacía la mamá cuando estaba en actividad? ¿A qué se dedicaba? Bueno, muchísimos años fue ama de casa y se dedicó a cuidarnos a mi hermano y a mí, pero como era una mujer con muchas inquietudes, que tuvo una trágica infancia y no pudo realmente estudiar más que la primaria, pero era muy culta porque leía mucho y demás, bueno, muchos años después, a partir de los 30 y tantos, 40, se empezó a dedicar a la venta de cosméticos, de una cosa o de otra, porque siempre quiso generar algún peso más para llevar a casa, ¿no? Y para no depender tanto de mi padre, viste que en aquellos momentos, bueno, la dependencia de la mujer, entonces ella trató de todas formas, de alguna manera, independizarse, aunque sea económicamente, pero era habilidosa para todo, cosía muy bien. En mi casa, bueno, mis dos viejos eran muy afectos al trabajo manual y de allí yo creo que mamé mucho el contacto con las herramientas, con el reciclaje de todo, porque por supuesto el dinero no sobraba y todo se convertía en otra cosa. Se cosía, se hacía un poco de carpintería, mi papá además era aficionado a la fotografía y, en fin, el trabajo manual era moneda corriente, de donde yo creo que gran parte de mis saberes ya provienen de entonces. Bordar, coser, tejer y usar herramientas. ¿Se dedicaba tu papá a la fotografía como actividad? No, mi papá en realidad era contador. Él fue un miembro importante del famoso negocio Casa Lara, pero aparte de su trabajo tenía dos o tres hobbies, digamos, entre ellos la fotografía, que si bien hizo mucha fotografía de tipo documental, y en mi casa cuando yo era muy chica estuvo el primer cineclub de San Juan, también se animó a la fotografía artística, participó en concursos y era buen fotógrafo. Tenía su laboratorio en casa y también... En la época que la foto se revelaba, blanco se y copiaba. negro, claro. Sí, no le hablemos mucho para que no se sepan los años que tengo, pero bueno, he pasado muchas horas con él en el laboratorio. Después, bueno, ya vino la era de la fotografía a color y de la diapositiva, que a los dos nos encantó mucho y trabajé mucho con eso al lado de él. Y bueno, y por herencia de su padre, o sea, mi abuelo, que yo no conocí, que era carpintero, mi papá también era aficionado a la carpintería, entonces tenía un mini taller para cosas chiquitas, artesanales, que a mí también me apasionaba. Y aunque mi papá murió hace ya 10 años, recién ahora, hace muy poco tiempo, he podido trasladar a mi casa, por una cuestión así sentimental, su taller, porque bueno, yo era la heredera de su taller, y terminar, como he podido, algunas piezas de madera que él había comenzado hace años y que habían por una cosa u otra quedado ahí, y las estoy terminando yo también un poco como homenaje. ¿Cuándo te diste cuenta que eras artista? Bueno, yo por años fui un poco reticente a usar el término artista.
Ahora ya como que es inevitable porque, bueno, tenés un currículum, tenés una trayectoria y lo digas o no lo digas, sos un artista. ¿Y qué Pero palabra que te no, gustaba porque usar? ser artista es mucho más que pintar, dibujar, crear, en fin. Lo que sí supe desde muy chica es que quería hacer arte. De ahí a ser artista hay un paso. Siempre dibujé y estuve en contacto, como te digo, haciendo cosas manuales, bordando, cosiendo, tejiendo, dibujando desde muy chica. Con unos 9 o 10 años mi mamá me llevó a una profesora particular de dibujo que vivía cerca de casa. Y bueno, y con 12 años, siendo muy chica, ingresé al Instituto Superior de Artes, el legendario ISA, con un apoyo total de mis padres en una época que no estaba muy bien visto que una mujer así tan inteligente y de buena familia estudiara arte. Claro, ¿de qué va a trabajar después? Decían. Claro, no, y bueno, todavía hoy hay prejuicios con respecto al artista, la locura del artista, la bohemia del artista, en fin, al artista se lo relaciona con un montón de cosas feas. Y bueno, y que yo fuera mujer influía más en ese aspecto, en la opinión de amigos y parientes, pero mis padres supieron desde el principio que yo estaba hecha para esto. Me inscribieron en el instituto, siempre por años fui la más chica del instituto porque había terminado la primaria muy avanzada y entonces ingresé al primer año de la carrera de maestros siendo muy chica. Como el instituto estaba en el centro del parque viejo, antes que le hicieran la remodelación y era muy oscuro, medio peligroso y demás, mi madre se inscribió en las materias que se daban en el último horario de la noche. Mirá. Para ir, por ejemplo, italiano, me acuerdo, y otras materias así que eran en la última hora. Y ella iba a presenciar las clases y después nos íbamos en ómnibus a mi casa, que no estábamos muy lejos, pero bueno, era peligroso, había que cruzar ese famoso parque. Y bueno, imagínate que desde los 12 hasta hoy yo no he cesado en mi actividad y además soy una reliquia viviente que ha conocido toda la evolución desde el Instituto de Arte, pasando por la Universidad Provincial Domingo Faustino Sarmiento y la Universidad Nacional desde los 12 hasta hoy. ¿Y hoy te gusta que te digan artista o qué otra denominación? No, en realidad prefiero que me digan Silvina o maestra, como me dicen hace muchos años, que empezó como por chiste, hace muchos años en el Teatro Ayer, cuando yo dirigía la escenografía y vestuario de ese grupo, también ya legendario. Algunos de mis discípulos me empezaron a llamar maestra y ese es el título que me ha quedado. ¿Y el que más te gusta? Sí, me gusta. Porque ahora tal vez está también más divulgado, pero en aquellos tiempos solo se le llamaba maestros a los hombres. Entonces, maestra era una cosa particular. Me estoy dando cuenta que a lo largo de la conversación está fluctuando o apareciendo este asunto del género y la dificultad, ¿no es cierto?, del género que todavía hoy existe, a pesar de que son muchísimas más las artistas mujeres que hay en el mundo y las mujeres que estudian arte, obviamente, pero siempre ha sido como una pequeña lucha, ¿no? Manos de mujeres que han parido la verdad, manos de colores aplaudiendo algún cantar, manos de mujeres que han parido la verdad, manos de colores aplaudiendo algún cantar. En el arte también, porque hay profesiones que son mucho más ocupadas por varones que por mujeres y bueno, en ese caso es
casi te diría, no normal, pero moneda corriente, que a una mujer se le dificulte el abrirse camino. Se supone que el mundo del arte es de personas con una mentalidad un poco más abierta, o te ha tocado tener conflictos o problemas por el hecho de ser mujer. Bueno, yo he tenido conflictos por el hecho de usar sombrero, por ejemplo, grandes problemas. No tanto en San Juan, eso no se ha notado, porque desde hace muchos años ha habido siempre aguerridas artistas que han luchado, ¿no?, por imponerse en el medio. Pero, por ejemplo, en los años 90, cuando yo fui becada en Alemania y estuve un año en Berlín, en la Escuela Superior de Bellas Artes de Berlín, solo había en los 90 una profesora mujer. Las artistas, y ellas no podían concebir que yo fuera titular exclusiva en la Universidad Nacional de San Juan, porque las artistas mujeres todavía en los 90 en Alemania, donde justamente en ese momento había una lucha feminista terrible, trabajaban en escuelas más bien, como que te diré, de artes y oficios, escuelas terciarias, otros niveles. No en una universidad. No en una universidad. Yo no he tenido problemas difíciles, pero sí es una cosa que la intuís y que la tenés que luchar, porque no es tan fácil ser madre, ama de casa, esposa, esto, lo otro, ¿no es cierto? Ahora está más liberado, pero ha sido difícil para las mujeres de mi generación, que tenemos una producción importante y que no hemos cejado en la lucha por difundir el arte y por hacer de San Juan un lugar importante artísticamente. No ha sido fácil cumplir tantos roles simultáneos. Vos hablaste de los sombreros y bueno, realmente Silvina Martínez es Silvina con sombrero. Sí. ¿Qué representan los sombreros, si es que representan algo? Mira, en principio yo cuando joven y aún hoy, aunque ya no se me nota tanto, era muy tímida, muy tímida, y me costaba relacionarme, en fin. Entonces, una de las razones por las que empecé a usar sombrero fue por imponerme de alguna manera una imagen que me ayudara, ¿no?, a tener seguridad. Esto algunos no me lo creen, porque como escorpiana parece que estuviera hablando, pero no, era así. Entonces me gustaban los sombreros, y como era como buena escorpiana y tigre rebelde, empecé a usarlos y a enfrentarme, como te decía, a cosas terribles, porque bueno, te estoy hablando de hace 40, 45 años, no era usual que una mujer saliera con sombrero, pero eso me ayudó como a afirmar la personalidad. Tanto, bueno, antes me criticaban porque usaba sombrero, y ahora algún día salgo sin sombrero. Silvina, ¿y el sombrero? Claro, bueno, no importa, pero esto tiene algo que ver, creo yo, con lo que te decía por ahí hace un rato, de que es parte de vivir en el arte. O sea, la imagen, el sombrero, la ropa. Ya no me preocupa tanto por la ropa, pero en muchas épocas, bueno, la ropa diseñada por mí o por mi mamá, cosida por nosotros, en fin. Casi todo lo que yo hago de alguna manera tiene una implicancia estética, aun cuando hago un jardín u otro tipo de cosas. Así que los sombreros sí, bueno, se convirtieron en una marca de fábrica. Me apasionan además, me gusta cómo me quedan. Y bueno, y soy coleccionista de sombreros que ya no tengo dónde... ¿Cuántos tendrás? Y mira, he intentado contarlos muchas veces, pero como los tengo muy despiolados, porque no es fácil guardar sombreros, tendría que tener... No hay muebles para guardar No, por eso, ¿viste? Caja, cajitas, bolsa, bolsita, 200 por lo menos. Wow. Contando sombreros, boinas, algunos sombreros que no uso porque son demasiado exagerados o exóticos. ¿Te regalan sombreros los amigos? Sí, también me regalan, pero más que todo son comprados en los viajes, qué sé yo, en otros lados, porque acá tampoco tenés tanta variedad.
muchos se han roto, como los sombreros para Panamá, que por ahí no resisten mucho el clima sanjuanino, en fin. Pero o me los hago, o me los También. hago. Sí. Hablaste recién del teatraller, que fue una parte importante de tu vida, y hay una particularidad, que es que vos siempre has hecho, a la par de tu trabajo en la Universidad Nacional de San Juan, has trabajado con artistas de otras vertientes, con músicos, con actores, y lo has hecho dentro y fuera de la universidad. Siempre has buscado generar espacios o ámbitos con lugar para esta multiplicidad de facetas. Yo recuerdo la casa de la calle San Luis, y antes de esa hubo otra, donde había talleres literarios, había taller de teatro, había taller de dibujo, y vos eras como la gallina con los pollitos, ¿no? Sí. Que hacías un lugar para todos. Sí, desde muy joven a mí me interesó no solo el trabajo grupal, sino el trabajo grupal interdisciplinario. Y gran parte de mi biografía tiene que ver con esa lucha por formar grupos, integrar grupos o hacer trabajos artísticos interdisciplinarios y ahora transdisciplinarios. Eso me ha costado mucho, me ha costado mucho porque no es difícil mantener grupos. Entonces no sé cuántos grupos he armado a lo largo de los años, pero de hecho una de las formas de interdisciplinariedad, como no lo lograba con mis colegas o gente qué sé yo, de otras disciplinas conocidas, a pesar de que con músicos sí he trabajado mucho, con Tito Oliva, con Sugo, con otros. Bueno, decidí más bien asociarme al teatro porque el teatro ahí naturalmente es interdisciplinario. Y bueno, aquella propuesta que nos hizo la profesora Berta de Abner, con la que también habíamos hecho algunas locuras en el Colegio Central Universitario, así de teatro interdisciplinario, formamos ese grupo que sí, había de todas las actividades y que fue muy, muy innovador, y muy innovador dentro de la universidad y en el medio también, y que tuvo mucha repercusión en esos años. Y además fue el germen, la semillita de la carrera de teatro que vino después, e inclusive de esta que tenemos ahora. Por supuesto, ¿no? Sí. Así fue, sí. Lamentablemente, bueno, por una u otra cuestión, en un momento tuvo que diluirse, pero fue fuerte el impacto porque a pesar de que trabajábamos con 0 presupuesto, lo atamos con alambre y así, lo típico, ingenio y demás. Bueno, hubo gente muy valiosa, tanto para, bueno, Berta como directora, yo como, en algunos momentos como codirectora, o Alicia Castañeda, buenas escritoras como Susana Laje y otras de las chicas, buenas actoras, y le pusimos mucha garra, y bueno, se hizo un teatro más bien orientado a la farsa, que no era a la farsa, y bueno, a la crítica, a la ironía, aún de cuestiones universitarias, que no era muy corriente en San Juan. Manos de mujeres que han parido la verdad, manos de colores aplaudiendo algún cantar. Manos de mujeres que han parido la verdad, manos de colores aplaudiendo algún cantar. Silvina, precisamente en esa conversación que manteníamos antes hablábamos de lo efímero y de lo que permanece, y en tu caso hay una sincronía bastante particular, que es que en más de una oportunidad, yo creía que eran 2, pero vos me decís que en 3, el fuego te consumió el trabajo de mucho tiempo. Sí, bueno, esta pregunta, como algo dijimos antes, tiene dos costados, porque se puede convertir en una metáfora, como vos bien dijiste.
no sé si soy Van Gogh con el fuego, pero evidentemente no he podido escapar en todos los años de mi vida de esta pasión por el arte en cualquier ámbito de la vida, aunque esté, no sé, dibujando una macanita o cosiendo una servilleta. Ese fuego, por suerte, todavía no se me apaga, a pesar de que los años van disminuyendo, no mi capacidad de creación, y de inventar proyectos y cosas, que es infinita, sino que físicamente, bueno, empezás a tener ciertos problemas porque el arte requiere también, sobre todo las cosas que me gustan hacer a mí, como grandes esfuerzos para hacer las escenografías de las fiestas del sol. Bueno, requiere un esfuerzo físico que ahí está como amainando, pero no el fuego de la creatividad, eso no se apaga. Pero sí, bueno, el fuego se ha convertido en mí en un, no sé, en algo persecutorio, porque no solo perdí toda mi obra en el incendio famoso del Taller de las Artes del año 1999, que fue uno de los incendios más grandes de San Juan, el más grande de San Juan en los últimos 50 años, y que fue una pérdida terrible para mí. Creo que uno de los pocos momentos donde yo dije, bueno, Silvina, ya está, déjate de jorobar con los grupos, con los espacios culturales, con el arte y demás. Pero fue imposible porque eso fue también una cosa apasionante en mi vida. Ahí descubrí que lo que yo había hecho durante tantos años, la gente lo reconocía. No solo los que me conocían, sino los que yo no conocía, porque inmediatamente hubo allí 500 personas durante 3 días ayudando y diciéndome de alguna manera tenés que seguir, no aflojé. Y creo que eso ha sido un reconocimiento en vida que pocos creadores tenemos, porque generalmente, ¿viste? No pasa nada. Son muy pocos los casos de artistas que o por venta o por otras cuestiones realmente son reconocidos, pero ahí yo dije, bueno, sí, no hay otra, tengo que seguir. Pero te cuento esta anécdota porque tiene algo que ver con esto de creer o no creer, o de la espiritualidad o no. Viste que yo tengo una serie grande referida al mítico personaje que es el Equeco. Sí. Con un tríptico muy grande yo gané en el 96 el premio Rectorado de las Bellas Artes de pintura. Sí. Cuando vos ganabas ese premio, de las 3 obras que presentaba, una quedaba en rectorado para la colección. Sí. Y allí fue a parar uno de mis equecos, uno muy, muy lindo. Y el decano de arquitectura de ese momento se enamoró de ese cuadro y lo pidió prestado para tenerlo en su oficina en la Facultad de Arquitectura. De modo que, habiéndoseme quemado toda la serie Equecos en mi taller, el Equeco del rectorado se salvó porque estaba prestado en arquitectura, en la Facultad de Arquitectura. Mira qué curioso. ¿Entendés? Y así hay una serie de cosillas, bueno, sincronicidades que le dicen. Claro, exacto, que se podrían poner a analizar o no, pero bueno, curiosas. ¿Te consideras un artista latinoamericanista? Lo he intentado. Es difícil en un mundo globalizado, y cuando uno ya ha recibido la influencia europea, occidental, no solo por parte de los ancestros propios, que en mi caso son españoles, sino, bueno, porque estás en contacto con el arte, sobre todo europeo, desde que empezás a estudiar. Pero sí, a mí me ha interesado, y en viajes a Perú o a otras zonas de Latinoamérica, yo he encontrado muchos contactos con la estética, sobre todo popular, la artesanía popular peruana especialmente, los mercados, en fin, toda una onda de color, de horror al vacío, de barroquismo, que se enlaza como naturalmente con mi modo de operandi natural. Entonces, de alguna manera,
he buscado conectarme con eso. Muchas obras mías están basadas en artesanías peruanas, como los mates burilados peruanos. Y bueno, y este gusto por acercarme a los personajes míticos de distintos lugares, o a las momias, a los enterratorios indígenas y demás. Sí, es una búsqueda que me interesa. No sé, alguien tendría que ver a la distancia si esto es realmente un latinoamericanismo o bueno, o son puros intentos de citar y rememorar cuestiones que tienen que ver con nuestra geografía. Bien. ¿Cómo estamos de tiempo? A ver cuántas preguntas me quedan. Bien, me queda una pregunta. Bueno, para ir cerrando, entonces, Silvina, si tuvieras hoy la posibilidad de tener enfrente tuyo a un inspirador o inspiradora, un maestro o maestra, y reconocerlo, decirle gracias porque fuiste importante en mi vida. ¿Quién sería esa persona? Mira, son muchos y ya me vas a hacer emocionar. En primer lugar sería Luis Quesada, que es un grabador de Mendoza, que aún vive, muy, muy viejito, y que fue mi guía muchos años, a pesar de que acá lo tuve de profesor un par de años. He seguido en contacto con él, lo admiro. Era un maestro con todas las de la ley, no ocultaba nada, sabía conocer la psicología del estudiante para guiarlo, y bueno, un capo total. Pero no puedo desconocer gente como Luis Orejofré, Pepe Vilanova, Federico Blanco, sobre el cual estoy intentando en algún momento hacer un homenaje. Bueno, me voy a olvidar de un montón más, pero han sido maestros y han sido los responsables de que el arte tenga hoy en San Juan la relevancia que tiene con sus aportes, ¿no? Que también fue una lucha muy grande en un medio totalmente hostil como era el San Juan de principios del siglo XX. Don Nelo Rafa, para qué decirte, ya le hice montones de homenajes y no sé, son muchos. Bien. Silvina, muchas gracias. Gracias a ustedes. Gracias. Manos de mujeres que han parido la verdad, manos de colores aplaudiendo algún cantar.